Buen día para todos. Soy Claudia Madrid, estudiante de la carrera de Licenciatura de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Curso la materia de Teoría del Estado impartida por la catedrática licenciada María Soledad Rodas. En este video vamos a ver 3 temas de gran importancia estudiados dentro de la materia, por lo que les doy la más cordial bienvenida. Nuestro primer tema a desarrollar es la insurrección. El término insurrección proviene del vocablo latino insurrectio y hace mención a sublevación o una revuelta. Se trata de una acción desarrollada por una comunidad o una colectividad que decide rebelarse contra las autoridades o contra el orden establecido. Muchas veces, insurrección se usa como sinónimo de levantamiento, rebelión o revolución. Una insurrección es un movimiento espontáneo de protesta que suele surgir como una reacción ante una acción que se considera contraria a los intereses de quienes se rebelan. La insurrección, por lo tanto, no cuenta con un programa definido ni aspira a sostenerse en el tiempo. Es posible afirmar, en definitiva, que la insurrección es un alzamiento o un estallido motivado por una causa específica, pero sin un plan de acción concreto. Sin embargo, la insurrección puede ser el primer paso hacia una iniciativa más organizada y de mayor alcance, como es una revolución. Para comprender mejor su significado, podemos recurrir a sus varios sinónimos, entre los cuales destacan sublevación, insubordinación, rebelión, motín, levantamiento, subversión y sedición. Independientemente de cuál sea la modalidad de rebelión, en toda insurrección hay algunos rasgos como el descontento y las acciones, como por ejemplo, un colectivo se encuentra muy descontento con su situación. Como consecuencia de ello se produce algún tipo de reacción enérgica contra las autoridades que causan este malestar. Y las acciones de los insurrectos generan un conflicto de intereses entre ellos y la autoridad. Se puede afirmar que la mayoría de cambios históricos de gran magnitud han sido precedidos de algún movimiento de insurrección popular. Si tomamos como referencia la historia del siglo XX, encontramos algunos movimientos insurreccionales de gran trascendencia. Por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución China y la Guerra Civil Española. Cito otros ejemplos de insurrección en Latinoamérica, como por ejemplo la Revolución Mexicana, llevada a cabo desde 1910 hasta aproximadamente el año de 1920. El papel desempeñado por los ejércitos que estaban liderados por Emiliano Zapata y Pancho Villa nos resultan la imagen más representativa de esa insurrección. Entre las principales modificaciones introducidas por este nuevo régimen tenemos la reducción del poder de los terratenientes y la redistribución de la tierra a favor de los distintos sectores subalternos del agro. Como segundo ejemplo, la Revolución Boliviana. En el año de 1952 y hasta el día de hoy es la única insurrección obrera triunfante en América Latina. Los obreros mineros derrotaron al ejército boliviano. Sin embargo, esta revolución no fue protagonizada únicamente por la clase obrera. Contrariamente, fue la resultante de una alianza de las clases sociales que concluyó a sectores medios urbanos. Y como tercer ejemplo tenemos la muy conocida Revolución Cubana. En el año de 1959 el ejército rebelde, que era una guerrilla de base campesina comandada por los hermanos Fidel y Raúl Castro, también con el apoyo del argentino Che Guevara y Camilo Cienfuegos, derrotaron a las fuerzas estatales comandadas por el dictador Fulgencio Batista. Bajo el gobierno de la revolución se pusieron en marcha una serie de medidas con enormes implicaciones sociales y políticas. Tenemos la reforma agraria, la nacionalización de empresas estadounidenses que estaban presentes en la isla y campañas masivas de alfabetización, entre otros cambios que surgieron. Ante los crecientes condicionamientos y cuestionamientos realizados por los Estados Unidos, a comienzos de la década de 1960, la Revolución Cubana respondió profundizándose y adoptando un carácter claramente socialista, que con los cambios históricos correspondientes
perduran hasta el día de hoy. Otro ejemplo en nuestra Centroamérica es la Revolución Nicaragüense. El histórico triunfo revolucionario del movimiento guerrillero denominado Frente Sandinista de Liberación Nacional, ocurrido en el año de 1979, que derrocó al dictador Anastasio Somoza. Nuestro segundo tema, golpe de Estado. Se conoce como golpe de Estado al derrocamiento mediante la fuerza de un gobierno legítimamente constituido, generalmente debido a la conspiración militar, un alzamiento popular o algún tipo de conmoción social que interrumpa la vida de las instituciones y del gobierno. Esta es la vía predilecta hacia el poder de las dictaduras militares. Dicho en otras palabras, es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder, vulnerando las normas legales de sucesión en el poder vigente. Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Hay diferentes tipos de Estado. Si bien cada golpe de Estado suele implicar su historia particular y única de eventos, podemos clasificar los golpes de Estado en diversos tipos. Número 1. Alzamientos militares, protagonizados por los sectores castrenses del país, sean todos o alguno de ellos, que se alzan en arma contra el propio Estado. Número 2. Golpe institucional, también llamado golpe de palacio, que ocurre cuando una institución del Estado, por lo general el Poder Ejecutivo, puede ser el presidente, secretarios generales o cualquiera de los funcionarios del Poder Ejecutivo, que deciden no regirse más por las normas jurídicas que contempla la Constitución y usurpar las funciones de otros poderes a su conveniencia. Tercero, autogolpes. Se trata de un golpe dado por el propio gobierno de una nación contra el Estado mismo que administra, para cambiar a su favor las reglas de juego y, por lo general, llevar a cabo acciones ilegales para perpetuarse en el poder. Como cuarto clasificación, golpe blando. Se le ha dado este nombre a una serie de acciones conspirativas que ciertos sectores de un país, por lo general en conjunto con potencias extranjeras, llevan a cabo para gradualmente desestabilizar el país, afectar su economía, su imagen internacional y su funcionamiento legal, con el único fin de deponer el gobierno actual e imponer ilegalmente uno nuevo. Podemos hacer referencia a dos golpes de Estado ocurridos en El Salvador. El ocurrido en el año de 1931 fue un golpe de Estado militar perpetrado el 2 de diciembre por el general Maximiliano Hernández Martínez, quien derrocó al gobierno de Arturo Araujo. El 22 de enero del año 1932 se dio un levantamiento indígena y campesino conocido como la Insurrección del 32, brutalmente reprimido por la dictadura. Se calcula que la cifra de muertos alcanzó los 30.000 durante esta represión. Agustín Farabundo Martí participó en los preparativos del alzamiento, pero 3 días antes cayó preso junto a otros integrantes, y el 1 de febrero de ese año fue fusilado por órdenes de Martínez. La dictadura de este último, con amparo estadounidense, se extendió en nuestro país hasta el año de 1944. Otro golpe de Estado ocurrido en nuestro país fue el de 1979. Específicamente el 15 de octubre fue la Juventud Militar Democrática quienes se rebelaron contra el presidente Carlos Arturo Romero Mena. El general Romero pretendió endurecer aún más la dictadura en vez de flexibilizarla. Su mandato presidencial, que se inauguró en el año de 1977 tras un escandaloso fraude electoral, se desgastaba muy rápidamente. Los escuadrones de la muerte ensangrentaban el país sin acallar las protestas populares y la guerrilla se fortalecía cada vez más. Romero resistía cualquier diálogo y Estados Unidos se impacientó y avaló un golpe de Estado. A inicios de octubre de ese año, la inteligencia norteamericana desmontó la intentona de un golpe ultraderechista que se venía fraguando desde el propio Ministerio de Defensa.
pero no alcanzó a impulsar su propio golpe con los jefes militares que tenían controlados a través de la Agencia Central de Inteligencia, es decir, la CIA. Se adelantaron los jóvenes oficiales que en su rechazo a la corrupción y represiones imperantes habían contactado con la fuerza del Foro Popular a fin de concretar un programa democratizador. Nuestro tercer tema, gobierno de facto. Para poder conocer el significado del término gobierno de facto, en primer lugar vamos a descubrir el origen etimológico de las dos palabras principales que la forman. Gobierno procede del latín, exactamente del verbo gobernare, que puede traducirse como conducir un barco y que también es sinónimo de pilotar. Y la palabra facto, por su parte, también emana del latín. En este caso procede del sustantivo factum, que es equivalente a hecho. Refiere entonces a lo que se concreta o se realiza de hecho, sin ajustarse a ninguna norma previa. El gobierno es el órgano que asume el poder ejecutivo de un Estado y que está formado por el presidente, los ministros, los secretarios, subsecretarios y el resto de funcionarios que ya conocemos. Un gobierno de facto o de hecho es aquel que, si bien en la práctica ejerce como tal, no está reconocido oficialmente por alguna norma jurídica. Los gobiernos de facto tienen ciertas características entre las cuales podemos mencionar. Se pueden establecer por un vacío de poder o también por un fraude electoral. No existe una forma de limitar su poder y eso puede dar lugar a que se establezca una dictadura. Se suelen imponer por la fuerza y por regla general no están reconocidos por las demás instituciones y organismos que existen dentro de ese país. Tenemos ejemplos de gobiernos de facto en Latinoamérica. El establecido por Augusto Pinochet en Chile en el año de 1974, después de derrocar por la fuerza a Salvador Allende. El establecido por Hugo Banzer en Bolivia en el año de 1971, tras establecer un golpe militar con el que derrocó al gobierno de Juan José Torres González. En Argentina, por ejemplo, tuvo un gobierno de facto entre el año de 1976 y 1983. En el año de 1973, el pueblo argentino votó en elecciones democráticas a Juan Domingo Perón como presidente y a María Estela Martínez de Perón como vicepresidenta. Al año siguiente, Perón falleció y su esposa asumió como presidenta, tal como indicaba la Constitución Nacional de ese país. Sin embargo, el 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y derrocaron a Martínez de Perón. De este modo, los militares pasaron a controlar el poder ejecutivo y asumieron un gobierno de facto, cuyo funcionamiento estaba fuera de la ley. Las principales diferencias entre un gobierno de facto y un gobierno democrático son las siguientes. El gobierno de facto no está respaldado por ninguna norma jurídica, mientras que el democrático sí. Los gobiernos democráticos son electos por la población, mientras que un gobierno de facto obtiene el poder político a través de la fuerza u otros medios sin consulta popular. Podemos decir que la democracia es una forma de gobierno que busca la igualdad y la soberanía, es decir, que el poder reside en el pueblo. Las características de la democracia en una sociedad se pueden manifestar de las siguientes formas. Tener la libertad de elegir. Vivir en una sociedad con todos los servicios básicos. Tener todas las condiciones necesarias para el desarrollo como persona. Tener la libertad de pensamiento y la sociedad como un pilar fundamental en la política, sobre todo en la toma de decisiones. Hay libertades de participación para la gente. En un gobierno de facto, esta capacidad se reduce a un grupo. Podemos mencionar algunos países con gobiernos de facto. Tenemos el ejemplo de Venezuela. En mayo del 2018 hubo un desacuerdo sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales.
La Asamblea Nacional desconoce a Nicolás Maduro como presidente y reconocen a Juan Guaidó como el nuevo presidente. Y este es juramentado en un acto público y es reconocido por más de 50 países. Se produjeron en ese país manifestaciones frecuentes de distintos sectores de la sociedad. Hubo una ruptura de relaciones diplomáticas del gobierno de Maduro con los países como Colombia, Bolivia, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay y Panamá. Y Venezuela tuvo la visita formal de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, donde notifica la violación sistemática de los derechos esenciales a los ciudadanos de ese país. Como segundo ejemplo, tenemos el régimen norcoreano. A continuación voy a mencionar 3 características del gobierno norcoreano. Es un gobierno unipartidista. Es una característica inherente en la mayoría de los estados socialistas. El partido no solo gobierna la nación, sino que también comanda las organizaciones sociales y las vidas de los habitantes. Por tanto, Corea del Norte puede ser considerada como un gobierno partidista. Aunque existen más de un partido, no existe la oposición, sino que se consideran como partidos hermanos. La segunda característica es que es un gobierno autocrático. Este es un aspecto característico de una dictadura. Mientras que los poderes del Estado están concentrados en el partido, el poder dentro de este pertenece exclusivamente a una persona. El papel y el poder del presidente no pueden ser igualados por ningún otro, ni pueden ser desafiados. Y como tercer característica, que es un gobierno dinástico. Implica heredar el derecho a la sucesión como comandante en jefe conjuntamente con el pensamiento, la capacidad y las habilidades del predecesor, es decir, de su padre. Entonces, ¿cuál es la doctrina de los gobiernos de facto? En algunos casos, como en el de la Argentina del siglo XX, plagada de dictaduras, la Corte Suprema de Justicia de esa nación se vio obligada en algunos casos a elaborar una doctrina para convalidar y legitimar las acciones normativas de los gobiernos de facto, otorgándole de esta manera cierta institucionalidad. A esto se le conoce como doctrina de facto. Nos preguntamos entonces, ¿qué consecuencias trae un gobierno de facto? Las consecuencias pueden ser muy diversas. Por un lado, al no jugar por las reglas jurídicas, no existe forma de limitar el poder de un gobierno de facto. No puede ser interrumpido cuando ya no se le desee más y es propicio para caer en dictaduras. Las dictaduras suelen ejercer un control basado en la fuerza y no en el consenso de la ley, y pueden ejecutar todo tipo de atrocidades libremente. Es interesante saber si estos gobiernos de facto tienen validez. Existe un debate en torno a la validez de las normas emitidas durante estos gobiernos, ya que dichas normas no cuentan con ningún apoyo jurídico o son ilegítimas, pero ya se han llevado a cabo y ya han sido ejercidas por la fuerza. Esto a futuro puede ser declarado ilegal por las autoridades jurídicas, que entonces deberán enjuiciar a los responsables, especialmente porque dichas normas suelen costar vidas humanas, o deben aceptarlas como legítimas e incorporarlas al código jurídico vigente de su nación. También nos preguntamos si este tipo de gobierno cuenta con un reconocimiento internacional. Los gobiernos de facto no poseen apoyo de instituciones internacionales como la ONU, tampoco cuentan con el reconocimiento de las demás instituciones del país y se imponen más bien por la fuerza. Podemos decir entonces que estos gobiernos no son fruto de los mecanismos tradicionales o legítimos de elección popular, ni obedecen a ninguna normativa legal presente en la Constitución Nacional. También puede hablarse de gobierno de facto cuando existe una mano secreta tirando de los hilos del poder sin que nadie lo sepa, es decir, un gobierno detrás del gobierno. Quiero concluir con lo siguiente.
En estos tres temas hemos visto cómo la ruptura de la relación entre gobernantes y gobernados es una muestra de crisis de la democracia. Tiene consecuencia de varios procesos que han desembocado en una desigualdad social y en la desconfianza hacia las instituciones y las prácticas de gobernanza. Los golpes de Estado, insurrecciones y gobiernos de facto son asideros de amenazas permanentes que pueden llegar a recurrir a guerras atroces como forma de tratar los conflictos políticos y sociales. Esto favorece únicamente a intereses económicos de minorías. Las políticas oligárquicas han dejado un terreno social fragmentado y dislocado. De dichas crisis sociales surgieron en la última década algunas revoluciones populares que trataron de articular una nueva relación entre representación parlamentaria y representación social. La transformación política es una suma compleja y contradictoria de iniciativas culturales, sociales y electorales que van encaminadas a equilibrar o a fortalecer las leyes en favor de los gobernados. La igualdad en la relación democrática tiene su asiento en concebirla a partir de los derechos sociales, no en las personalidades ni en los atributos sociales, ya que no es cuestión de opciones políticas, no es cuestión de derecha o de izquierda. Se trata de un colapso gradual de un modelo político de representación y de gobernanza. El papel del pueblo, por su parte, radica en la generación de una voluntad que aúne y supere la suma de demandas particulares, ansiedades, intereses solapados, reuniéndolos en un plano superior capaz no solo de criticar, sino de hacerse cargo de la situación de incertidumbre, promoviendo nuevos horizontes. Horizontes basados en el marco institucional y legal que den respuesta a los intereses colectivos. La democracia ha costado sangre y lágrimas para construirla, no solo en nuestro país, sino en la mayor parte del mundo. Es un laberinto sin fin que para construirla requiere del protagonismo de todos los sectores, no sin antes echarle un vistazo a la cultura, que es un vehículo primordial para llegar a la democracia. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos porque no hay que dar por sentado que un país culto sea automáticamente democrático, sino más bien entendiendo la cultura como un estilo de vida, es decir, que existan prácticas reales de democracia en la sociedad para garantizar tanto su existencia como su permanencia. Todos estos conflictos han intensificado los males sociales, por ejemplo, delincuencia, encarecimiento de la vida, la canasta básica, privatizaciones, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en fin, una diversidad de problemas políticos, sociales y económicos. Quizá aún no hemos comprendido que la democracia no puede ser una copia de otros países o de zonas geográficas, sino que debe ser una democracia salvadoreña, lo que no significa que no se haga una lectura de las experiencias históricas de otras partes, pero no con las actitudes dogmáticas de copiarlas o imponerlas a nuestra nación. En lugar de copiar modelos para construir un esquema de país, una democracia saludable, se debe realizar una lectura de nuestras raíces, nuestra cultura e idiosincrasia, para conocer e interpretar nuestra particular identidad nacional y sobre todo comenzar a construir o a fortalecer en todo caso nuestra propia democracia a través de un pacto social a nivel nacional que incluya a la sociedad civil, los partidos políticos, la empresa privada y por supuesto el Estado. Concluyo con lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo yo o qué puedo hacer individualmente desde mi entorno para poder aportar a la democracia en mi país, El Salvador? Los dejo con ese punto de reflexión.